Buenas noches. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida. Continuando con sus actividades académicas, el día de hoy tenemos el conversatorio constitucional, presentación del libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, cuya autoría pertenece al magistrado Pedro Hernández Chávez. Comparten la mesa de honor el doctor César Ochoa Cardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales; doctor Francisco Eguiguren Praeli, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; doctora Lourdes Flores Nano, especialista en Derecho Constitucional; doctor Pedro Hernández Chávez, magistrado y autor de la obra. Saludar de forma muy especial la presencia de la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, así como la de todos los asistentes esta noche. Iniciamos el programa con las palabras del doctor Francisco Eguiguren Praeli. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Conversábamos un poco en la antesala. Yo también he estado pensando mucho esto, no traigo algo estructurado, pero quiero decir que me siento muy contento, muy honrado, muy feliz, no solo de estar invitado nuevamente en el Centro de Estudios Constitucionales, sino porque he disfrutado el libro, casi 1000 páginas, arma contundente en 2 tomos del magistrado Pedro Hernández sobre este neopresidencialismo disfuncional. Me ha encantado y creo que es un libro que uno va a tener que seguir leyendo. Yo personalmente voy a tener que seguir leyendo porque hacía mucho que no me enfrentaba a un trabajo de estas características con tal sustento de fuentes bibliográficas. Uno encuentra allí seguramente todo o casi todo lo que hemos escrito sobre estos temas y hay muchas cosas que seguir leyendo. Lo diré un poco al final, la propuesta del libro, conversábamos con Lourdes y con el magistrado Ochoa, no, es todo un tema, abre todo un nuevo escenario, como terminan las últimas 2 líneas del libro, ¿no? Una reflexión. Bueno, lo ha logrado, doctor, porque claro, vivimos una profunda crisis política y seguimos dándole vueltas a cuál puede ser la mejor forma de gobierno para nuestro país, algo que en los primeros días de la República, en la sociedad patriótica, eso que también ha publicado el Tribunal Constitucional, ese magnífico libro sobre el debate del Congreso Constituyente del 22, cuando Bernardo Monteagudo, ¿no, Manuel? Convoca en la sociedad patriótica a que se discuta cuál es la mejor forma de gobierno del Perú, y se discute, y ahí están los debates en ese libro, entre la monarquía constitucional que plantean San Martín y Monteagudo y algunos sectores, y la propuesta republicana de Sánchez Carrión y todos los liberales, ¿no? Y aparentemente con mucha rapidez se zanja el tema en favor de la República, y un poco por default, al escoger República y pensar en Estados Unidos, viene la forma presidencial a la que no se le da ningún casi momento de discusión. Casi al decidir República y no monarquía constitucional, el sistema presidencial cayó por sí mismo, ¿no? Y como en el recuento sobre las distintas formas de gobierno que hace el primer tomo del doctor Hernández, pues los clásicos modelos presidencial, parlamentario, semipresidencial, etcétera. Bueno, a mediados del siglo XIX, sobre todo con la Constitución de 1856, liberal, se le introducen instituciones de corte parlamentario que siguen hasta hoy. La idea de un Consejo de Ministros, de un presidente del Consejo de Ministros, van haciendo fácticamente, políticamente, la censura, y ya con la Carta del 20, la cuestión de confianza, etcétera. Bueno, esa estructura se ha mantenido por más de 150 años, y la Carta del 79 y la del 93 esencialmente lo que le aportan es la disolución del Congreso. Hemos vivido con eso y hoy no cabe duda que somos el país de Sudamérica, sin duda, tal vez de nuestro continente,
más inestable políticamente. Y eso tiene que llamarnos a preocupación. Porque la economía camina porque, bueno, está en manos esencialmente privadas. Pero la política le hace daño no solo a la economía, sino a la estabilidad y, a lo que es peor, a la confianza y a la credibilidad de la ciudadanía. Porque no puede ser, y yo creo que hay que indignarnos un poco, no puede ser que nuestro país, después de 200 años de vida republicana, cuando uno revisa la historia, les contaba que estamos trabajando con el profesor Marcial Rubio de Historia de nuestras constituciones, parece que estuviéramos en los albores de la República, golpe tras golpe. Ya no hay golpes, ahora hay golpes, entre comillas, del Parlamento al presidente o presidenta de turno. No porque no haya mérito para sacarlos, el problema es que los sacan. Y no es para sacar pecho decir que del 16 a acá, en 8 años, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Es que eso no puede ser, pues. Eso no ha ocurrido en este siglo ya, y ocurrió en parte del siglo XIX. O sea, eso es una regresión de la funcionalidad democrática del sistema, y es alarmante. El doctor Hernández, en su obra, pues además de documentarnos qué caracteriza a cada uno de estos sistemas, luego entra al detalle peruano, con un enfoque que a mí me parece bien interesante, esto del neopresidencialismo disfuncional. Y él advierte muchas de las disfuncionalidades. En efecto, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, o varios ejemplos muy puntuales, ¿no? A ver, incorporamos la moción, la censura parlamentaria mediado del siglo XIX y la cuestión de confianza, ambas 100% parlamentarias, no presidenciales. ¿Cuál ha sido toda la idea de meter instituciones parlamentarias, como dice muy bien él en su obra? Frenar los abusos y el poder presidencial. Para eso se hizo. Bueno, él afirma que esto no ha funcionado, que no sirve, que no ha logrado su objetivo. Pero, a ver, ¿dónde está la disfuncionalidad en la censura o en la cuestión de confianza? Que son instituciones parlamentarias. Porque en un sistema parlamentario, a diferencia del nuestro, que es presidencial parlamentarizado o atenuado, como lo quieran llamar, si el Parlamento aprueba la censura del gobierno o le rechaza la cuestión de confianza, el gobierno cae. Y el Congreso, Parlamento, elige nuevo gobierno. En el Perú, como somos un sistema donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, cae el ministro y el presidente pone otro. No hay necesariamente la garantía de un cambio de política. Entonces, la racionalidad de la censura en los sistemas parlamentarios, que es lograr la caída de un gobierno para que el Congreso, Parlamento, elija un nuevo gobierno, no se da en el Perú. Y así como eso, él analiza distintas instituciones disfuncionales. No, casi todas, porque han sido incorporadas con una finalidad seguramente noble. Y yo, para ir entrando, quiero dejar planteados algunos temas, porque como le decía antes, yo lo voy a invitar al doctor Hernández para que en su intervención final nos comente un poco su propuesta. Para quienes todavía no han visto el libro, lo adelanto. El magistrado Hernández plantea que quizás en estos ensayos que hemos tenido, ensayo-error, sería bueno, él respalda la idea de pensar en un sistema presidencial puro. Algo que no se ha planteado normalmente, que yo no recuerdo haber leído, porque muchos hemos planteado o han planteado en el ámbito académico si parlamentarizar más todavía, ya no se puede parlamentarizar más el sistema presidencial, o si ir al semipresidencialismo francés, pero no se había planteado la figura de ir a un sistema presidencial puro, más parecido al estilo americano, norteamericano, pero sobre todo si pensamos en América Latina, en lo que podrían ser los más parecidos a estos son hasta federales, México, Argentina y Brasil. ¿No? Él plantea esto, ir al sistema presidencial, abandonar los 150 años o más de este sistema que algunos llaman híbrido, mixto, presidencial, parlamentarizado. Bueno, a mí me ha dejado ya con la curiosidad, quiero seguir leyendo, estudiando, porque me ha dejado motivado. Creo que esto abre una línea de debate interesante. Pero claro, es cierto que mucho de lo que ha habido no ha funcionado, pero yo quiero dejar planteadas 3 o 4 o 5 ideas que honestamente me han surgido al leer el libro. Porque claro, cuando nos metemos a analizar las normas, podemos llegar a una conclusión.
El doctor Hernández dice, cuando veamos las formas de gobierno o los modelos, consideremos tres aspectos. El modelo normativo, llamémosle el diseño institucional, constitucional. Dos, el elemento sociológico, cultural de nuestros pueblos. Y tres, el elemento personal. O sea, que no basta con leer solo el diseño constitucional para entender cómo funciona una forma de gobierno. Y creo que en efecto esos tres elementos. Entonces, yo solamente voy a afirmar 3 o 4 cosas para dejarlo pensando también, doctor. Porque, a ver, yo honestamente estoy desconcertado con lo que pasa en nuestro país. No me atrevo a ensayar soluciones porque o todo falla o parecen soluciones más ideales. No hemos inventado nada. Todas estas instituciones las hemos tomado de algún sitio. Entonces, tampoco vamos a pensar que vamos a inventar algo. No es como algunos dirían, hay que volver al Tahuantinsuyo. No hay forma. Las cartas están. La cosa es cómo armas este rompecabezas. Y sí, pero tendríamos que explicarnos algunas cosas. Porque, a ver, lo comentábamos antes de empezar. Pensemos desde la Carta del 79 acá. O sea, desde el 80. 80, Belaúnde, primer Alan, Fujimori, que es un régimen autoritario con una etapa dictatorial, y del 2000 acá íbamos bonito, los gobiernos terminaban, aunque no tuvieran mayoría parlamentaria, no había un parlamento hostil. Ni Toledo, ni Humala tenían realmente un partido atrás, ni tuvieron mayoría parlamentaria, y terminaron sin demasiados sobresaltos. Alan García tenía un partido, pero ya el segundo Alan no era el primer Alan, y el APRA de ese tampoco era el APRA de los 80s, ¿no? Y terminó sin sobresaltos. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el 16 se acabó esta ilusión de que la democracia se abría camino y se fortalecía la institucionalidad de nuestro país? Que los gobiernos terminaban su mandato con algunos sobresaltos, ¿no? ¿Nunca se planteaba una vacancia del presidente por incapacidad moral en ninguno de esos 3 gobiernos? Ningún presidente renunciaba ni se disolvía el Congreso, aunque es la misma carta del 93 y era casi la misma carta del 79. ¿Qué pasó? Ya, la explicación que se da es que el 16, por primera vez, una mayoría parlamentaria hostil, activa, tomó el poder frente a un gobierno que tampoco tenía partido, Kuczynski, ¿no? Pero qué distinto Kuczynski y Vizcarra, ¿no?, en su relación con el gobierno. Pero es la misma constitución que no era demasiado distinta en muchos temas a la del 93. Gran diferencia, el nuevo gabinete dentro de los 30 días tiene que concurrir ante el Congreso. Carta 79, razonable, y eso se ha adoptado para la nueva constitución, sin necesidad de pedir voto de confianza, que hace una tontería haberla puesto en la 93. Se puso, ya, se va a quitar. ¿Otra diferencia importante? Ninguna. Todas tienen censura, cuestión de confianza, Consejo de Ministros, todo. ¿Qué cambió? Ya, ahí empieza a cambiar. Sí, la mayoría parlamentaria fuerte del fujimorismo y hostil. Sí, pero ese Congreso fue disuelto. Vizcarra logra, con apoyo popular, disolver ese Congreso y lo hace pisar el palito de la denegación de confianza fáctica. Sí, viene un Congreso fraccionado, ya no monopolizado por ninguna fuerza. Ese Congreso lo vaca Vizcarra a un presidente con popularidad en la calle, ¿no? Ese Congreso fraccionado logra lo que no pudo o no quiso hacer el Congreso dominado por el fujimorismo. Pucha, que en el Perú no nos podemos aburrir, todo el día aprendemos. Bueno, ya, acabó Castillo, perdón, antes de Castillo, ya, chao Vizcarra, Merino. Hay quienes dicen, estaremos en la antesala de Gerí Merino. ¿Durará este presidente? Se juegan apuestas, ¿no? ¿Llegará el 26? Dios sabe. Ya hoy en el Perú no podemos saber. Nadie puede garantizarlo, nada. Ningún analista político puede garantizar nada. Yo estoy seguro que incluso ya en el Congreso habrán quienes estarán pensando, el Congreso debe volverla a pensar, debe elegir a otro con más experiencia. O sea que el nuevo presidente la tiene difícil por todos lados, ¿no? No solo en la calle, también en el Congreso. Bueno, ok, Merino, Sagasti, ya. Castillo, ganó. Todos los presidentes que han ganado en segunda vuelta, Kuczynski, Castillo, bueno,
Vizcarra, Boluarte, no ha terminado su mandato. ¿Para qué sirve la segunda vuelta? Yo personalmente creo que hay que eliminar la segunda vuelta. Hay que eliminarla, no sirve para nada. En el Perú no ha servido para nada. Quizás pedir mitad más uno es mucho, porque nuestro país es un país plural. No existen grandes partidos, hoy ya no hay partidos. Pero pedir, pues no sé, un 40% y 6-10 puntos de diferencia al estilo de Argentina, que se acabe. Y si no, aunque sea volver a la segunda vuelta parlamentaria. ¿Por qué? Porque el presidente que salga elegido tendrá, al menos de inicio, asegurado un respaldo parlamentario. Porque lo que les ha faltado a los que vienen del 16 acá es que no han tenido respaldo parlamentario. Pero no, ahí no acabó la historia. Porque el actual presidente recientemente vacada ha llegado hasta donde llegó porque el Congreso le permitió todo. No es que antes de anoche o hace unos días el Congreso descubrió todo lo que le han imputado para vacarla de manera express, ¿no? Entonces, hay un cambio, para ir cerrando y terminando lo mucho que hay que estudiar aquí. El libro sostiene que en el Perú tenemos, sí, un predominio presidencial. Sí, pues si somos un sistema de raíz presidencial, tiene que haber predominio presidencial. ¿Cómo no va a haber? Pero como bien apunta el libro, lo grave, otra disfuncionalidad, es que el jefe de Estado y de Gobierno, la principal figura política, no tiene responsabilidad política por lo que haga, pagan pato los ministros, que son fusibles, y lo que es más grave, no puede ser acusado en su mandato casi por nada. O sea, tiene más o menos el estatus que tenía un rey. Lo que pasa es que ya no lo respetan, ¿no? Pero se la pasan los presidentes enfrentando investigaciones fiscales. Ya el tribunal más o menos encaminó el asunto, pero es porque no hay cómo exigirle responsabilidad. Hay que revisar el sistema de responsabilidad. Pero nada queda resuelto. Yo no creo que se pueda afirmar que en este siglo vivimos los excesos del presidencialismo, que fue lo que caracterizó el Perú de buena parte del 19. Yo no creo que ni Toledo, ni el segundo Alan, ni Humala, ni Kuczynski, ni Vizcarra, ni Castillo, ni Boluarte, no sé si Gerí, puedan calificarse como presidentes que hayan abusado prepotente, autoritariamente del poder. Entre otras cosas, ¿por qué no los han dejado? Entonces, el peso que ha tomado el Congreso en los últimos tiempos ha desequilibrado el esquema presidencial. Y eso está claro, es disfuncional. Es disfuncional. Como señala el libro, cuando el Congreso tiene mayoría política opositora al gobierno, esto no funciona. No funcionó nunca. No funcionó con Bustamante y Rivero, no funcionó con el primer Belaúnde y no ha funcionado con Castillo y... No. Pero Boluarte tuvo la suerte que el Congreso, como ella se adaptó, se adaptó. Y por último, para preocuparlo, doctor Hernández, tampoco el sistema presidencial puro es perfecto, ¿no? Imagínese a Trump. Ahí no hay excesos presidenciales. ¿Quién frena a este loco? Y Milei y López Obrador. O sea, los tres países más presidenciales del continente no han mostrado, claro, Trump distinto a Biden, ¿no? O sea, quiero decir, el modelo del diseño constitucional ayuda, pero requiere gente de bien, buena voluntad al interpretarlo y aplicarlo, no sacarle la vuelta, no jugar a ver cómo hago trampas. Y la informalidad en nuestro país ya no solo está en la economía, la informalidad también campea en la política, destruye la institucionalidad, caricaturiza las instituciones. Por eso los profesores de Derecho Constitucional ya no podemos enseñar lo que tendríamos que enseñar, porque los chicos se van a reír de nosotros. O sea, tenemos un sistema muy complejo donde hay que ver qué cosa funciona. Si va a funcionar el presidencialismo puro, yo me voy a poner a estudiarlo porque es una propuesta interesante. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Eguiguren. A continuación escuchamos a la doctora Lourdes Flores Nano. Digo, llega este libro en esta situación inédita de la política internacional en que 7 presidentes en 7 años dan la sensación de un país ingobernable. Y claro, el libro analiza
qué forma de gobierno hemos querido, hemos legislado, y sobre todo plantea, en este tema interesante, polémico, qué forma de gobierno querríamos o deberíamos tener. El trabajo es muy ambicioso y muy meticuloso en recuentos históricos de distintos momentos republicanos y de los textos constitucionales que dieron lugar a esta arquitectura constitucional del tipo de gobierno que queríamos tener, las instituciones que acompañaban básicamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Para ir a las más cercanas, ¿no? Es evidente que la Constitución del 79, no solo académicamente nos formamos con el doctor Ochoa bajo ese texto, sino que además yo he tenido el privilegio de estar siempre muy cerca de Roberto Ramírez del Villar, que fue uno de los autores de la parte orgánica de la Constitución del 79, y él se sentía muy orgulloso del modelo que habían concebido, que combinaba, ¿no es cierto?, algo de presidencialismo lo morigeraba con algunas instituciones parlamentarias, y fue la respuesta, por ejemplo, a la crisis política que vivió el primer belaundismo, cuando, organizado el Parlamento básicamente en la alianza PDC que gobernaba y al frente en la coalición APRA-1, esta segunda tenía mayoría y tumbaba ministros de Estado mañana, tarde y noche. ¿Cuál fue la respuesta de la Constitución del 79? Si hay abuso de la censura, 3 gabinetes censurados, hay disolución parlamentaria por parte del presidente. Fue una respuesta a esa experiencia vivida, para que la historia no se repita, se decía en la campaña del 80. Pasan los años, la Carta del 93, en el CCD en el que yo participé, es evidente que vivíamos un momento más bien de afirmación de la potestad presidencial. Vamos a un parlamento unicameral, hay una serie de instituciones en que se busca fortalecer al presidente de la República frente al Parlamento. De modo que cada constitución va marcando el derrotero en función de la coyuntura política. El libro desarrolla muchísimas instituciones, pero yo, leyéndolo, he reflexionado sobre algunos temas que me parece que son muy, muy válidos, que se plantean. Por ejemplo, teóricamente en esta división de poderes el gran legislador debe ser el Parlamento. Pero lógico, ¿no? Para eso está el Parlamento, para ser un gran legislador. ¿Eso es verdad? Mi experiencia de 10 años de parlamentaria me dice que no. Quien lleva el peso legislativo es el Poder Ejecutivo, no nos engañemos. Además, cuando la materia es complicada, hay facultades delegadas. Las constituciones del 79 y del 93, curiosamente la del 93 se ha usado menos, pero la del 79 tenía los famosos decretos supremos extraordinarios. Y el golpe de Estado del 5 de abril nos lo atribuyeron a los parlamentarios porque dictamos la ley de control de los actos normativos del presidente de la República. A eso le dedica el doctor Hernández algunos párrafos, porque claro, era una potestad bajo la idea que era una situación económica y financiera de urgencia, todo pasaba y eso no entraba por el Parlamento. Para no referirme ya, por ejemplo, a un debate central en la vida republicana como es el presupuesto de la República. ¿Quién lleva el peso en el debate presupuestal? Evidentemente el Ministerio de Economía, que además, hay que decirlo con toda claridad, sabe más de economía que todos los parlamentarios juntos, con las concesiones, digamos, de las partidas que se reservan para la negociación, ¿no es cierto?, con el parlamentario que debe votar a favor en la medida en que en la partida cual de la reserva se asigne el sitio para el parquecito, para el puentecito, para la carretera que tiene que hacerse. Sandro Marietti, que se sentaba a mi lado en el Congreso del Senador, cuando decía, esas son las granjerías que vienen en la ley de presupuesto. Entonces, seamos realistas. En un sistema como el nuestro, el peso de lo importante legislativamente no lo tiene el Parlamento, lo tiene el Poder Ejecutivo. A su vez, también es interesante ver que hemos tenido diversos esfuerzos. ¿Quién debe tener el peso político en esta distribución de competencias? Clarísimamente el trabajo apunta a la verdad, inobjetable. En la vida republicana del Perú, el peso político lo tiene el presidente de la República. Hemos diseñado un sistema presidencialista en que evidentemente la figura política central, la que debiera acumular el poder, la que debiera tener el poder, es el presidente de la República. Diseñamos la idea del presidente del Consejo de Ministros y hemos intentado que de alguna manera el presidente del Consejo de Ministros sea nunca un jefe de gobierno. Nosotros no tenemos esa dualidad jefe de Estado, jefe de gobierno, pero que sea el interlocutor con el Parlamento, el vocero de la política general del gobierno. En algún momento en la época del presidente Toledo se quiso, oye, sea usted un jefe de Estado, paséese por el mundo y deje usted a un jefe de gobierno, a un primer ministro que haga, un presidente del Consejo de Ministros que haga las veces de una suerte jefe de gobierno que tome decisiones. No ha caminado.
no ha sido una institución, o sea, no hemos logrado que esa figura del presidente del Consejo de Ministros se convierta efectivamente en un alter ego presidencial llevando un peso especial. Y en cuanto a los ministros, los hemos tenido de todos los tonos, desde los famosos secretarios, o sea, ministros que no ejercían lo que Loewenstein llamaba ese control intraorgánico, ninguno, hasta gente con más peso político y madurez personal que por su trayectoria podía tener una cierta personalidad. Pero en general hemos tenido una figura presidencial fuerte, con las desviaciones que luego han venido y que el doctor Eguiguren ha planteado inicialmente y que sobre las que yo también quiero volver. Y convengo con él que hay algunos, voy a llamarlos fracasos, quizás estoy siendo dura, pero experiencias constitucionales de este diseño institucional que no han funcionado. La primera, convengo plenamente, y mi partido respaldó desde la Asamblea Constitucional del 79 la segunda vuelta, vuelvo a citar a Ramírez del Villar, convencidos que era, en la fórmula francesa, la oportunidad que quien no ganaba en primera vuelta con mayoría volteaba hacia sus rivales y los sumaba al gobierno. ¿Qué ha sido la segunda vuelta en nuestro país, queridos amigos? Ha sido, ¿cómo nos sumamos los que estamos en contra para que no llegue el que no quiero que llegue? O sea, no ha servido para ser un instrumento de suma y de formación de gobierno, sino más bien de cargamontón para que no llegue alguien sin que nadie se sienta comprometido por ese voto en contra que lo llevó a votar por el que consideraba el mal menor. Eso creo que ha fallado. Por supuesto, el voto de investidura también se ha comentado hace un instante. O sea, el hecho que el presidente del Consejo de Ministros tenga que venir, porque nuevamente, esa es una figura que en el parlamentarismo supone el respaldo para comenzar el gobierno. Forjo este es mi plan de acción, este es mi plan de gobierno y tengo la mayoría que me respalda. El día que la mayoría no me respalda, digo, cae el gobierno. Acá no, acá es un discurso de algunas horas con discursos ni siquiera de contestación o de aquiescencia de los parlamentarios que termina en un voto normalmente aprobatorio, pero que no compromete a nadie. Entonces no logra ese sistema pensado para hacer la forja de una mayoría sus resultados. Otra, yo fui partidaria de esa, la estación de preguntas, que en el sistema parlamentario es la esgrima parlamentaria, ¿no es cierto? Ve los debates, no les diré las del Parlamento inglés, vean los debates del Parlamento español los miércoles, que es el día es un debate rico, en que ya se sabe que si el señor Sánchez habla le va a contestar Núñez Feijóo y que el Vox va a contestar al otro y los que son los socios van a reclamarle. O sea, es un debate en que las posiciones se explican. Acá es una pregunta escrita, la persona viene y contesta cuando hay. Ahora ya veo que ni siquiera era un punto de encuentro, hace meses, creo que no, años que no hacen, no se usa. Y era una figura pensada para que no hubiera conflicto, pues que precisamente vinieran los ministros, respondieran preguntas. Eso no ha funcionado. Y finalmente vamos a ver todos los temas, además de crisis, las de crisis tremendas que han entrado a tallar. Ha dicho Pancho Eguiguren hace un ratito con razón que ha sido una constante en la historia republicana que quien no tiene mayoría fracasa. Eso se ha dicho siempre. Los gobiernos que no logran mayoría fracasan en la historia del Perú. Y en el caso más reciente se comentaba el caso precisamente de la caída del presidente Belaúnde en el gobierno del 63 al 68 por esta mayoría parlamentaria tan adversa. Bueno, y se ha dicho también con razón que voy a hablar de la Constitución del 79. Belaúnde 80-85, para que la historia no se repita, se le da mayoría en el Senado, tiene mayoría absoluta en el Senado de Diputados, basta. García 85-90, más bien tiene una mayoría que lo acompaña y hay varios excesos que se dan en ese tiempo. 90-92 comienza el problema. Fujimori no alcanza mayoría y terminamos en el golpe de Estado del 5 de abril. Aunque, debo decirlo, las fuerzas que habíamos sido adversarias en algunos de los temas centrales, como fue, por ejemplo, las facultades delegadas, lo respaldamos y decididamente. Luego regresa el fujimorismo con mayoría absoluta, pero la debacle ha venido, como se ha reseñado, del año 2017 en adelante, en que sí hemos entrado en una vorágine en que la lógica, y el libro lo trabaja muy bien, de esta figura presidencial fuerte, poderosa y estable, se elige a alguien por 5 años, no tiene responsabilidad. Debe estar, no en el debate político, bueno, está siempre, pero debe estar fuera de los avatares. El ministro es el fusible, el presidente del Consejo de Ministros es el que cae. Hemos convertido a la figura presidencial en el centro del debate, ¿no es cierto?, y de la batidora, porque 7 presidentes en 7 años es una locura institucional, es la demostración que eso que habíamos querido preservar como figura no se daba.
Y como muy bien ha dicho el doctor Iguren, lamentablemente, después de haber vivido un periodo en el que creíamos que aún sin mayoría había, o sea, verdad que era un parlamento mucho menos fragmentado, se formaban mayorías para los temas específicos, no mayorías constantes, pero se le daba una cierta viabilidad a gobiernos que no lograban mayoría, como fueron los de Toledo García y el propio Humala, con un esquema mucho más politizado. 17 al 25 hemos entrado en la locura, y solo para referir dos escenarios de crisis bárbaras, uno ha sido el cierre del Parlamento en la época de Vizcarra, y qué duda cabe que el otro tema es la liberalización, la flexibilización de la vacancia, calificando como incapacidad moral simplemente lo que 87 personas deciden que es, sin que haya de por medio un sustento, y convirtiendo hoy, el flamante presidente del Consejo de Ministros escribía esta mañana un artículo diciendo que en la última votación había sido más que propiamente la declaración de vacancia, una censura presidencial. Y efectivamente la relativización de esa causal de vacancia ha convertido. Entonces, estamos ante una figura presidencial, un sistema presidencial con un parlamentarismo agresivo, contestatario, virulento, que termina cambiando gobiernos y presidentes cuando esa era la figura que en el diseño constitucional debía ser preservada. Y entonces este estupendo trabajo vuelve en su análisis y dice, a ver, ¿y qué salidas hay? Se han intentado, se han planteado teóricamente sistemas parlamentarios. Y yo convengo plenamente con el doctor Hernández. Yo creo que en el Perú un sistema parlamentario sin solidez de partidos, con un parlamento absolutamente fragmentado, sería un desastre. ¿Quién forma la mayoría? ¿Quién forma la oposición? ¿Qué estabilidad hay si lo que tengo es que 130 personas en la Cámara de Diputados, y cuando tengamos Senado, 130 diputados que respondan a intereses individuales, ni siquiera intereses de grupo partidario, intereses fragmentados totalmente? Ese sistema no cabría. Yo en algún tiempo pensé, con algún optimismo, que el fortalecimiento de la figura del presidente del Consejo de Ministros podía ser interesante, que podía haber sido un camino para tener una figura, ¿no es cierto?, que ya corría el riesgo pero que era el soporte nuevamente para preservar esa habilidad, pero no logramos que eso calara, y también lo analiza, como analiza también el doctor Hernández, la posibilidad de lo que se llaman gobiernos de gabinete, o sea, que muchas cosas sean votadas por el Consejo de Ministros. Ya no es solo el presidente, ya no es solo, sino que hay, o sea, muchas decisiones pasan por el Consejo de Ministros y se votan, pero tiene toda la razón y dice, eso lo hemos ensayado, no ha terminado de calar, y nos propone audazmente, vamos a un sistema de presidencialismo puro. También me interesa, como el doctor Iguren, ver el sustento. Yo solamente hago también unas muy pocas reflexiones. Yo entendería el sistema que él nos propone de la siguiente manera. Nos está proponiendo un presidente de la República que nombra a sus ministros, y si yo tuviera que reseñar eso en una idea, sin censura y sin capacidad de disolución del Congreso. O sea, quitarle al Parlamento el instrumento de, comillas, tumbarse sin mayor expresión que la expresión política al ministro designado por el presidente, siendo la responsabilidad del derecho de este designarlo, y a su vez quitarle al presidente de la República la amenaza, voy a llamarla así, ¿no es cierto?, que paraliza a los parlamentarios o que agudiza las tensiones con el Parlamento, que no podría ser disuelto. Es un planteamiento interesante. Él nos plantea además que los ministros sean secretarios, como es por ejemplo en Estados Unidos, secretarios de Estado. Nos plantea que haya reelección inmediata. Si eso se llegara a aprobar en el Perú, creo que tendría que ser con periodos más cortos, 4 años, una sola vez, como es en Estados Unidos, por ejemplo. En fin, el tema de la reelección tiene también sus bemoles en el Perú, y mantiene la necesidad de un control parlamentario. O sea, no es que se niega que el Parlamento ejerce un control. Muy bien. Este interesante planteamiento, audaz, conceptualmente interesante frente al fracaso de otros, sin embargo hay que ponerlo en blanco y negro, y no solo teorizar, sino en el Perú que se nos viene, en el periodo 2026-2031, donde previsiblemente tendremos un presidente nuevamente sin mayoría. Dentro de la fragmentación que estamos, no creo que nadie vaya a alcanzar mayoría, y es más, probablemente no todas las fuerzas pasen al Congreso por la valla, pero igual será un parlamento fragmentado. O sea, un gobierno sin mayoría con fragmentación parlamentaria, con una segunda vuelta que ojalá algo hayamos aprendido, para que por lo menos esa segunda vuelta sea un factor en medio de la fragmentación de suma. Si no lo es, agudiza el problema en conflicto. Ya no vamos a tener voto de investidura, lo cual es saludable.
La figura del Senado de la República puede ser un elemento nuevo, ¿no es cierto?, que ayude a la estabilidad. Y finalmente, espero que con algo de madurez, entendiendo el nuevo Parlamento, cualquiera sea su composición, que no podemos seguir en esta vorágine de vacancias que le quitan toda estabilidad al Perú. En otras palabras, este interesante trabajo, que es un recuento histórico, un análisis prolijo de las instituciones y de la vida política cotidiana de nuestro país, se pregunta, y yo le preguntaría al autor, ¿qué nos interesa en el tiempo próximo, aprendiendo de los errores si algo hemos aprendido? Creo que es buscar estabilidad como país. O sea, lo que estos últimos años han revelado en el diseño constitucional que tenemos, que ha sido tan fácilmente usado, que carecemos de estabilidad. ¿Cómo lograr un sistema fortaleciendo la figura presidencial y eliminando temas de conflicto? Me parece que es un buen planteamiento, es un buen punto de eliminar factores de conflicto. Y luego, y lo más importante, cómo lograr legitimidad. Porque la democracia peruana está corroída no solo por esta irresponsabilidad con que a veces se manejan las cosas, en ausencia de partidos más sólidos, de movimientos más formados, de políticos que aprendemos en la vida, ¿no es cierto?, estando atrás y vamos avanzando, por esta inmediatez, esta vorágine de llegar al poder. Legitimidad y estabilidad son dos grandes necesidades. ¿Ayudará el presidencialismo que el doctor Hernández propone? Puede ser una receta nueva y un tema digno de ser estudiado, pero por donde se vire, sin duda es un magnífico trabajo académico que levanta un tema en debate, que propone una reflexión sobre un momento crítico de la historia de nuestro país. Felicitaciones, doctor Hernández, y nuevamente un honor poder haber dicho estas palabras. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Flores. A continuación vamos a escuchar las palabras del magistrado Pedro Hernández Chávez, autor de la obra y magistrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor Milagros. Muy buenas noches, señor presidente del Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos. Señor director del Centro de Estudios Constitucionales, querido César Ochoa, gracias por acompañarnos. Maestro Iguren, doctora Lourdes Flores, muchísimas gracias por su presencia. Los dos yo he sido testigo de que han movido agenda y cielo y tierra para acompañarme el día de hoy. El maestro Iguren canceló un evento y lo programó por la siguiente semana por acompañarme. Por eso, con la afonía que tengo, no me queda otra que estar aquí. Les pido la disculpa del caso, si es que no puedo explayarme más, porque creo que el tema da para mucho. El maestro Iguren nunca ha sido mi profesor directo, pero debo confesar que así como la primera obra que presentamos también en este tribunal, El control del poder, tuvo en el doctor Manuel Aragón Reyes un maestro indirecto que me llevó a reflexionar sobre el particular y decidir abordar eso como tesis doctoral. El maestro Iguren fue un poco el inspirador también de esta óptica crítica al modelo de gobierno peruano. Él siempre acucioso, absolutamente profundo en su análisis, donde el derecho constitucional y la lógica politológica y su funcionamiento fueron para este humilde magistrado muy, muy inspirador. Y la doctora Lourdes Flores, que además de ser mi jurado en la tesis de maestría, donde se apareció con todo el volumen de la tesis marcadito con cada una de esas orejitas que nos ponen, me hizo 3 preguntas que en ese momento tuve que responder y que he tratado de profundizar en el libro. Por eso había que dar un poco más de reflexión y debate. Por eso, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Cada uno ha contribuido precisamente a que estas ideas se maduren, se reflexionen y que puedan ahora ser un humilde aporte a la academia y empezar a reflexionar sobre el particular. ¿Cómo surge la obra? Muy simple. ¿Por qué no funciona nuestro régimen de gobierno? Y cuando empezamos a buscar las razones, hacia el año 2003, 2004 más o menos que empezamos a tocar este tema, la respuesta me cayó como un balde de agua. Claro, era un muchacho de 20 y pico años en ese momento todavía, y simplemente, grande fue mi sorpresa, cuando el derecho comparado no teníamos la posibilidad de decir que el Perú es un modelo tal o cual, era un híbrido. Y ahí empezó la búsqueda, porque lo es, y eso qué consecuencias tiene en su funcionamiento. Y claro, el fondo de la crítica probablemente tiene que ver mucho con la forma como se asume el derecho constitucional comparado. Hay mucha gente que piensa, siempre cuento esta anécdota, si la he contado por favor le pido que me disculpen, siempre cuento esta anécdota que me pasó a mí.
antes de casarme, ya me divorcié, uno compra sus cosas para uno, pues, ¿no? Y llega un momento que tienes que casarte y ya las cosas de uno no funcionan. Y empecé a regalar cosas y me quedé con un refrigerador que era pequeño y que nadie lo quería. Y un día habló con mi madre, que se nos fue hace unos días, y le digo: mamá, tengo este refrigerador, tráemelo. Ok. Lo desenchufé, lo metí en mi camioneta, lo llevé, lo enchufé y siguió funcionando. Hay mucha gente que piensa que el derecho constitucional comparado es así. Entonces saco una institución de un sitio y la transporto y la pongo aquí y va a funcionar. Y eso es un terrible error. Porque muchas cosas que se dan en un modelo tópico, porque esos son los regímenes, son aspectos que tienen características que se repiten y que generan tópicos con una lógica interna, responden a otra realidad. Para los que tenemos una cierta afición por los relojes, es como traer una pieza de un reloj de marca X y pensar ponerlo en una marca Z. No va a funcionar o va a funcionar mal. Algo así. No mencionemos los roles porque nos traen malos recuerdos. Pero lo cierto es que algo así se hizo el régimen político peruano. Un poco, claro, vamos a buscar controlar excesos, pero lo que nunca se ocurrió fue ir a buscarlos al propio modelo presidencial, sino traer la lógica del modelo parlamentario. Y es por eso que en 1856 hasta acá introdujimos todos los mecanismos de control parlamentario, olvidando que la base presidencial, como la caja del reloj, tiene un diseño y una lógica que no se respeta. Y normalmente esas claves institucionales, los regímenes, tienen que ver con algunas cosas que son muy puntuales de señalar. Por ejemplo, cómo se organiza la decisión, quién la toma, bajo qué mecanismos, cómo se establecen los mecanismos de control, cómo se establecen los mecanismos de responsabilidad. Y precisamente, muchísimas gracias, maestro, muy amable usted. Y precisamente es ahí donde el modelo empieza a presentar sus falencias, porque lejos de lograr los objetivos para los que existe un régimen político, que normalmente eso sí nos ponemos en el libro, porque claro, decir disfuncional trae la siguiente pregunta: ¿y en base a qué comparas para decir que funciona? Y nosotros hemos más o menos señalado un poco de la lectura y conocimiento del tema que nos ha llevado a esta investigación, que un régimen político existe para 4 cosas fundamentales. 1, lograr estabilidad, ya se dijo. Lograr gobernabilidad. Lograr la exigencia de responsabilidad cuando hay excesos. Y lo tercero, no evitar crisis, porque somos humanos y discrepamos, pero si existe una crisis, superarla rápido. ¿El modelo de gobierno peruano logra alguna de las 4? Nuestra respuesta es absolutamente no. Y probablemente el enfoque que empieza con una óptica normativa institucional tiene mucho la explicación de lo que sucede, porque has traído mecanismos de otra lógica a un régimen que se basa en una segunda, y es ahí donde encaja. Entonces, lejos de tener puntos de entendimiento, de superación de los problemas, a veces tienes puntos que generan otros problemas. Ya se ha mencionado aquí, lo que mencionaba el maestro Iguren y la doctora Lourdes Flores, la famosa disolución parlamentaria, por ejemplo. Más allá de que es un mecanismo, en mi opinión, un poco cuestionable, porque si bien es cierto, la lógica era controlar los excesos de un ejecutivo, de un parlamento, lo cierto es que no hay ningún contrapeso, porque puedes bajarte todos los ministros que quieras, pero nunca vas a poder cambiar al decisor principal, que es el presidente. Entonces, eso de decir que hay un contrapeso es un engaño, muchachos. Y lo mismo pasa con el referéndum ministerial. Un referéndum ministerial que es una figura parlamentaria, donde la decisión se toma colectivamente, donde el primer ministro no puede sacar al ministro contrario, tiene que convencerlo, porque si no, no firma. Acá el presidente dice: ok, gracias por los servicios prestados, next. Entonces, no hay ningún control real que pueda darse. Entonces, por eso, no lo hemos dicho, pero lo damos a entender en el libro. No es lo mismo generar una real capacidad de control a una sensación de control. Y creo que eso es lo que nuestro régimen tiene como una falencia fundamental. ¿Por qué no vamos al modelo parlamentario? Nos parece que es evidente que si no hay partidos sólidos, es difícil que un parlamentarismo funcione. ¿Por qué no un presidencialismo que ha sido muy atractivo para muchos autores nacionales, inclusive autores extranjeros, hablando del Perú? Porque también hay un problema de concepto de autoridad.
Yo no sé si sociológicamente nuestro país esté preparado para hacer esa dualidad que supone un modelo semipresidencial. Alguien que es el jefe del Estado, pero alguien que también tenga un tema de capacidad de gobierno. Yo creo que la historia no nos da. Y de suyo, cuando muchos han dicho que el Perú hoy es un modelo semipresidencial, creo que hay un error conceptual, porque nuestro primer ministro no tiene un poder efectivo. Es un coordinador, es el vocero oficial, pero es un gestor, pero no es un decisor político. Y creo que ahí es donde surge esta lógica del modelo presidencial. Yo no quiero, perdón, no tengo la voz tampoco como para poder entrar en esa precisión que el maestro Eguiguren, con su siempre inspiradora vocación de maestro, me reta a hacer. Pero sí creo que es importante por lo menos tratar de explicar por qué una presidencialización pura. Y la razón es muy simple. Porque si ese es el modelo de base y nunca lo hemos visto en su funcionamiento y en la exigencia de su responsabilidad, creo que tal vez ese es el primer tema que tendríamos que sincerar. En el derecho constitucional hay muchos principios y los que estamos metidos en esta materia sabemos que a veces contemporizarlos es medio complicado. Pero hay uno que para mí es fundamental y que no siempre se ha respetado en el régimen político peruano. Uno rinde cuentas ante quien te elige o ante quien te designa. Si uno pasa una revista a la parte orgánica, es así. Todos los funcionarios elegidos tenemos una responsabilidad ante alguien, normalmente quien nos eligió. Bueno, en el modelo presidencial peruano eso no existe, porque el modelo presidencial no tiene reelección. Por él responden los ministros ante el Congreso y ahí tenemos una complicación. Para nosotros, en una lógica que asociamos con el primer libro que tuvimos también oportunidad de publicar, el control social que da una reelección puede ser un mecanismo muy interesante, por lo menos para que aquel que te designa, partiendo de una ley de psicología política importante, no sé si la doctora Lourdes Flores compartirá lo que voy a decir, pero para un político el que el pueblo respalde una gestión es un factor muy importante, como que el pueblo te castigue también es un factor muy importante. Y esos son aspectos que a veces creo que hemos olvidado en el diseño, digamos, de un modelo presidencial. Apostar por un sinceramiento de la responsabilidad y por una rendición de cuentas ex post, con una reelección que sí es absolutamente complicada en el Perú, porque cada vez que se habló de ella la asociamos a militarismo, caudillismo o irrespeto a las normas constitucionales. Sé que es un tema difícil, pero también creo que, como muchas cosas en la vida, las instituciones no necesariamente tienen que responder a las coyunturas. Por el contrario, lo que se ha avanzado en derecho público, en gestión pública, muchas veces dice que tal vez de lo que se trata es de mejorar los mecanismos para que su funcionamiento sea mejor. Es simplemente una propuesta. Ojalá que esto pueda generar mayor debate, mayor posibilidad de discusión de este tema, siempre buscando ver más allá de los rostros. Porque el gran problema es que cuando identifico las instituciones con los rostros o los episodios, ahí tenemos una complicación que nos quita objetividad. Y creo que si el libro ha tratado de hacer esta reflexión buscando ver algo que para un constitucionalista es un poco difícil, ¿no? Lo vivimos en esta sentencia que la presidenta siempre refiere, que nos demoró como 5 meses del tema de la presidenta anterior. Fue difícil quitarle el rostro al tema. Es la única forma de verlo. Si eso el libro lo ha intentado lograr, creo que su propósito ha servido. A mí no me quedan sino palabras de agradecimiento, en primer lugar con mi Universidad San Martín de Porres, que publicó el libro, y con el Tribunal Constitucional, que siempre apoya nuestras locuras académicas y estamos aquí y nos acompañan. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, doctor Pedro Hernández. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y seguidamente presentamos al doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, quien nos va a dar comentarios finales y cierre. Sí. Buenas noches a todas y todos. Es una noche de júbilo en el Centro de Estudios Constitucionales porque estamos presentando pues la obra del magistrado Pedro Hernández y porque tenemos un destacado panel con Lourdes Flores y Francisco Eguiguren. ¿Y por qué es un destacado panel? No porque sean mis amigos, porque para entender
el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Creo que es indispensable entender que en un país se necesita clase política, ¿no? Clase política que ahora no la vislumbramos realmente, ¿no? Hay políticos, pero no hay clase política, ¿no? Y debe haber además liderazgos, porque no se trata de instituciones que funcionan como una maquinaria, así como la refrigeradora que nos mencionó el magistrado Hernández, o un reloj, no como Sartori define pues las instituciones en su libro de ingeniería constitucional comparada, ¿no? Sino que se requiere clase política, y tenemos aquí a Lourdes, que ha sido una representante de la clase política en el Perú cuando, a mi modo de ver, eso existía. Y tenemos a un destacado académico cuya preocupación o cuyo tema o uno de sus ejes temáticos ha sido la forma de gobierno, el régimen político. El autor, claro, lanza una tesis provocadora, ¿no? Como ha fracasado este neopresidencialismo, ¿no? En términos de Lowenstein, ¿no? Disfuncional, el diagnóstico es lapidario, ¿no? Ya está en el título. Entonces, probemos otra fórmula. Descartado el parlamentarismo en su concepto, ¿no? Quizás haya quienes sostengan que estamos yendo ya al parlamentarismo. Ya estamos en el parlamentarismo, escucho a algunos opinólogos, ¿no? Entonces, quizá no está tan descartado, por lo menos el realmente existente, ¿no? Y entonces, descartado el régimen semipresidencial, estilo francés, bueno, que algunos sostienen y que creo que no está totalmente descartado. Vamos al presidencialismo puro. Claro, podría haber un cuestionamiento ahí a la tesis del magistrado Hernández. ¿Hay modelos puros? Y si podríamos importarlo en su pureza, pero ¿a cuánto por ciento? ¿No? Entonces sería el estadounidense, porque los presidencialismos latinoamericanos, y esto lo conocen en ciencia política, que yo no soy científico político, a nivel internacional han tenido muchas crisis, son disfuncionales, salvo algunas excepciones, y más eficientes y estables han sido los parlamentarismos, ¿no? Entonces se dice que el presidencialismo lo que genera es breakdowns, ¿no? Hay crisis, bloqueo institucional. Pero asumamos por un momento la aventura intelectual y política institucional que propone el magistrado Hernández. Bueno, una cuestión que habría que preguntarnos es: hay figuras del presidencialismo estadounidense que sí me parecen importantes. Por ejemplo, el veto. Porque acá en el Perú yo sostengo que no hay veto. Porque eso es observación de leyes. El veto tiene que ser superado por los 2/3 de ambas cámaras. Entonces ahí yo rescato el presidencialismo estadounidense. ¿Por qué? Porque luego vienen al Tribunal Constitucional todos a decir, como si el tribunal pudiera hacer control ex ante, ¿no?, de normas presupuestarias con impacto económico, financiero. Llegan al tribunal cuando ya la ley está en ejecución, cuando ya los aumentos de sueldo ya se dieron, cuando la gente está gastando su dinero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Va a declarar inconstitucionales esas leyes? No es serio, pues. Y eso solamente se corrige si hay un control o ex ante del tribunal, que no existe, o con el veto. Yo preferiría el veto, por lo menos estoy lanzándolo
dentro de la propuesta del magistrado Hernández, y no el pseudo veto, que es la observación, pues un pseudo veto, pues eso insiste con el Congreso con una mayoría. Y entonces este presidencialismo, que algunos en algún momento hemos llamado hiperpresidencialismo, tiene su talón de Aquiles, su punto débil, con la ausencia del veto real, ¿no? Porque ese sí es un contrapeso al Ejecutivo, ¿no? Y no pretender, ¿no?, alegremente, que todo va a ir al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional va a ser el que va a decir, no, que acá esta ley genera iniciativa de gasto, ¿no? Cuando ya se gastó, ¿no? Imagínate, ¿qué tal irresponsable? ¿Y dónde vamos a declarar que es inconstitucional y todo nulo? O a partir de la fecha que ya no se gasta en ese tema, por ejemplo, en emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esa miopía, ¿no?, para juzgar ¿no?, los hechos y las instituciones, nos obliga así justamente a retomar algunas instituciones del presidencialismo en la variante que plantea el magistrado Hernández, ¿no? Habría que tomar como modelo el sistema estadounidense, entiendo. Ahora, también tiene sus problemas. Vemos el shutdown que también se genera en los Estados Unidos en materia presupuestaria, ¿no? Habría que ver si eso podría ser asumido, ¿no? Yo tengo mis reservas, ¿no?, en ese punto, ¿no? Entonces, sí puede ser una alternativa, es una propuesta sugerente. Y brevemente me voy a referir a algunas preguntas que plantea en la introducción del libro, ¿no?, el autor. ¿Cómo influye del funcionamiento del modelo de gobierno peruano su condición de híbrido y por ende carente de lógica interna? Bueno, sí, asumimos que efectivamente el actual es híbrido, es un presidencialismo parlamentarizado, en mi opinión con fases. Es decir, tiene fases hiperpresidenciales y tiene fases parlamentarizadas. Actualmente vivimos en una fase parlamentarizada. Entonces yo no creo que solamente decir híbrido o mixto es un sistema, efectivamente, pero tiene fases en que se ha exacerbado el presidencialismo. Lo hemos visto en 2019 con la disolución, ¿no?, del Congreso, y fases que el mismo régimen político puede parlamentarizarse por el uso, ¿no?, excesivo de la vacancia. Es decir, las armas nucleares, disolución y vacancia, ¿no?, pueden generar fases del mismo sistema en el Perú. Esa es la tesis que yo sostengo, ¿no? Entonces, ¿es funcional? Coincidimos, disfuncional. Esto ya no da para más. Pero claro, yo no debería ser tan categórico porque como magistrado constitucional soy guardián de la Constitución y en consecuencia mis críticas son solamente de reflexión académica entre amigos en este panel. Porque mientras tanto tenemos que defender e interpretar el texto de la Constitución. Este tribunal ha precisado el tema de la cuestión de confianza en una sentencia importante. Este tribunal, este pleno, ha emitido una sentencia en el caso del expresidente Castillo sobre vacancia por incapacidad moral y hemos dicho que se debe respetar el debido proceso y que debe haber razonabilidad y proporcionalidad cuando se aplica esa figura de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente de la República. Y hemos tomado la decisión difícil de interpretar los alcances del artículo 117 de la Constitución, ¿no?, respecto a la inmunidad presidencial. Y ahí hubo un debate muy amplio y ya es sentencia, podemos decir algo al respecto, ya no es pues un tema secreto. Durante meses, porque no era fácil ponernos de acuerdo, y nosotros hacemos un esfuerzo por emitir una sentencia con un principio de fondo y no estar publicando votos singulares, ¿no?, como nos tenían acostumbrados. Esas son mis reflexiones sobre
el sistema y el régimen político y mis sugerencias para seguir en el debate, porque este es un libro que nos debe invitar a un debate sobre la reforma política con otros especialistas de otras disciplinas, de la ciencia política y hasta la de la economía o de la sociología. Y por eso es una oportunidad para un encuentro académico y para abrir el Tribunal Constitucional a la sociedad y al debate público. Muchas gracias por todos. Muchas gracias, doctor Ochoa. Hemos llegado a la parte final del conversatorio. Gracias a los panelistas que nos han acompañado esta noche.